Zombie Apocalypse. Tenemos todos que aceptarlo. Este año no ha sido el mejor de todos de la historia. En cuanto a los juegos que han salido, unos han sido buenos, otros han sido para por ahí jugar. Algunos otros digamos que para pasar hambre. La observación del juego es experimentar más personal. Sin embargo, con el nuevo Resident Evil Octeline nos decidieron irse por Resident Evil 8, un nuevo juego fuerte, tan interesante y profundo como es entretenernos a todos, básicamente todos los sentidos, así como entiendes los gráficos actualizados, las nuevas mecánicas, el regreso de un vendedor. Eso lo hace más entretenido, y la cantidad de enemigos que no se imaginan. Valió la pena, aunque haya una u otras cosas que mejorar, pero para el siguiente rasante siempre hay algo bueno. Así que es extremadamente interesante recorrer cada esquina y encontrar y descubrir nuevos tesoros y enemigos más divertidos. Jugar el Resident Evil en su época, cuando salió referencia a ese juego, soy innumerable. Ahora y todos tengan mucho cuidado, porque Resident Evil 8 vienen con más monstruos, más enemigos, más armas y unos hombres lobos que los atacan, zombies muertos revivientes. Aunque yo digo que le sacaron muchas características al Resident Evil 4, pero igual a la gente le gustó. Dígame ya, ¿qué les pareció el Resident Evil 8? Aunque hay unos tantos que mejorar por ahí, pero siempre hay algo nuevo que ver. Valhalla, un nuevo juego que en Healy Arcade se las arregla para tener más acceso de más 500.000 jugadores visitando el juego diariamente. Simplemente he puesto el único juego, justamente esto único, de su canción de fondo bastante agradable, hasta que era capaz de crear aún teniendo gráficos que algunos como yo personalmente considerarían una basura de experiencia. Como tal, al jugarlo era única en su especie, y más que nada representaba un refrescante cambio que se parecía un poquito a Zelda, pero también este juego es muy interesante. Siempre podemos encontrar algunas cosas para hacer mientras navegamos y tenemos que estar pendientes de la dirección del viento. Los jefes son bastante variados y relativamente difíciles. Los enemigos normales, abundantes, y si de algo me pude quejar realmente es de la mecánica, sobrevivencia y de recolección materiales. Algunas veces se puede tornar extremadamente aburrida y forzadas al tener que recoger bastantes cosas necesarias para sobrevivir. Pero si realmente te gusta este tipo de juego, Jaime, créeme que te ofrecerá una experiencia que no olvidarás en mucho tiempo. Acerca del top número 5, aquí tenemos un océano, Stein Velo Hey, y muchas cosas interesantes, planetas extraterrestres, pero esta vez de parecer un planeta tropical, no parece que fuera. Así que estamos aquí en un océano navegando y viendo las maravillas. Pero tengan cuidado, porque en puede que haya muchas cosas diferentes. Pero aquí nos enviaron un planeta extraterrestre que se las arreglaría para sobrevivir a sí mismo, navegando por el océano. Imagínate tener que volar así. Wow, pero aunque no me gustó tanto este juego, pero tiene una mecánica bastante interesante. Si quieres jugarlo, ahí está el nombre en la descripción o en los comentarios. Pero hay una característica que dice que los desarrolladores quieren mejorar todavía más las gráficas, pero se necesitaría un procesador más potente para esa mecánica, así que tendrían que optimizar los desarrolladores las mecánicas del juego. Así que vamos con el top número 4, Light Nightmare. Sí. Busca un juego de terror que no solo se las arregla para crear momentos intensos y realmente bizarros, y que además tenga un estilo diferente, como un típico de los años de 1800. Pero
duelo de Nightmare 2. Simplemente lo hace todo diferente. Tienes que esconderte, correr y ser muy astuto y usar bastante tu mente, porque hay bastantes acertijos aquí y vértelas cómo escapar. Los puzzles y las mecánicas, los movimientos, todo se siente muy bien pulido, y cuando estamos jugando lo que se podrá llegar, aunque el juego tenga gráficos muy bonitos y animados, se las arregla para de verdad introducir un nuevo tipo de miedo en nosotros. Pero tenga mucho cuidado con eso, porque en cualquier momento la va a asustar o lo va a aterrorizar. Y aquí tenemos Monster Hunter Rise, y si alguna vez jugaste Monster Hunter, créeme que te va a encantar, porque si todos sabemos que el gameplay, las misiones y mecánicas del Monster Hunter son increíbles, pero en esta nueva versión trata de hacerlo un poco más móvil y un poco más complicado de explicar si no jugaste las anteriores. Pero el movimiento en esta versión Monster Hunter fue mejorado totalmente de esta manera. Uno puede utilizar ítems en movimiento, podemos utilizar un látigo para avanzar, no nos podemos quedar de lado. Como el hijo perdido de Tarzán, podemos hacer combos aéreos. ¡Wow! Y si nos lanzan a volar como el equipo Rope, podemos apretar un botón y volver a una pelea. Perder tanto tiempo, de verdad que tiene muchas adicciones que lo hace un juego bastante recomendable y una mejora bastante progresiva. Así que yo les recomiendo que se lo pasen. Los gráficos son bastante buenos. A este juego le falta lo que le equilibre un poco más, sí, para que sea más perfecto. Ahora tenemos Chivalry 2, muy parecido a Rick Dementio. No, mentira. Un juego de batalla, así como la guerra. Como aquí una secuela de un rey, pero de verdad no es mucho. Este es un juego que se ganó el corazón de muchas personas. Alrededor, combate de los otros disponibles. No trata de convertirnos en un maldito espadachín medieval, o sea, no utiliza el realismo como mecánica base del juego. Se conforma con que trata de divertirnos nada más. Casi como requisito mínimo de computadora, no pide un maldito traje de armadura medieval. Qué juego tan complicado, de verdad. Pero hoy volviendo al tema, que por otra parte es muy entretenido, específicamente cuando comenzamos a blandir la espada y a moverla por todos lados, nos damos cuenta de que prácticamente es un sable de luz en la mano, porque brazos y cabezas, piernas de los enemigos salen volando por todos lados. Mecánica también es muy interesante y es un hecha. También está muy hecha, bien hechas las mecánicas, pero aquí tienen que ser bastante cuidadosos. Si no saben usar la espada, pueden terminar en grandes problemas. Ahora que ya nos lleva al top número 1, Hitman 3. Maletín interdimensional que nunca dejó de girar, así que sigue su blanco como un maldito misil termobárico. En mi mente es un maldito juego que siempre va a valer la pena jugar. Si te gusta la saga de Gérmenes, probablemente este juego te va a encantar bastante, que han hecho ahorita hasta pudieron innovar en todos los aspectos que los componen: gráficas, mecánicas, historia, variedad de personajes, ambientes. Es un juego de alta calidad, triple A, y de verdad que se nota. Las misiones son variadas y totalmente diferentes unas de otras. La manera de matar a los blancos son innovadoras, inventivas y divertidas. Las armas disponibles y maneras de terminar las misiones son innumerables. En sí, verdad, sin duda alguna, uno de los otros mejores juegos de Hitman de los últimos años, y me atrevería a decir que se acerca en calidad a Blood Money absoluta, porque fue capaz de crear momentos y escenarios que sencillamente nunca habíamos visto, y inventó muchas más maneras que Sueño Húmedo de Asesino en Serie. Y si no lo has jugado, te lo recomiendo al 100%. Es más, así que en realidad ni siquiera me gustaron los primeros dos juegos, pero este lo pasé por completo.